Hola, yo soy Fátima María Villalpando Mota y en este video voy a presentar el tema de ataques a servidores web como parte de la materia de programación web impartida por la maestra Georgina Salazar Partida. En esta presentación vamos a ver 11 ataques que son el phishing, farming, fuerza bruta, CSRF, sniffers, doxing, catfishing, XSS, ingeniería social, DOS y DDoS, y SQL injection. Como introducción vamos a ver el concepto de ataques a servidores web. Estos son intentos maliciosos de poder interrumpir un servicio o obtener datos e información confidencial de esos servicios. Existen ataques directos y ataques indirectos. Los ataques directos se dirigen específicamente al servicio de escucha del servidor o a alguna vulnerabilidad que hayan detectado, y los ataques indirectos comprometen al servidor, pero siendo resultado de una interacción anterior con otro componente, ya sea un usuario o alguna organización intermediaria. También es importante mencionar que es un vector de ataque, que se refiere a la ruta o el método que usan los atacantes para obtener el acceso de forma no autorizada al sistema o alguna red o datos. El primer ataque es el phishing, que se trata de un ataque indirecto, clasificado así porque no va dirigido hacia un sistema, sino a usuarios, tratando de engañarlos para que estos revelen datos o realicen alguna acción de forma inconsciente. Esto se hace utilizando una identidad falsa que va a parecer legítima para el usuario y mediante ingeniería social. Existen diferentes formas de phishing, ya sea mediante envíos de correos, envíos de mensajes, llamadas, y en estos medios se pueden adjuntar hipervínculos o archivos que tengan malware. Y también existen phishings de objetivos definidos, que son hacia víctimas a las que ya se conocen, y hacia phishing de altos cargos, que va dirigido específicamente a personas con puestos importantes. El vector de ataque de este método son medios de contacto con el usuario, eh, llamadas, correos, mensajes, redes sociales o cualquier chat. Las consecuencias que trae este ataque van tanto para los usuarios individuales como para organizaciones. Puede traer robos de cuentas, pérdidas económicas, robo de información sensible y comprometer la seguridad de las entidades. Para prevenir este tipo de ataque, es importante que se utilicen métodos como autenticación multifactor, softwares de seguridad como antivirus, firewalls, conocer señales y poder detectarlas en los diferentes medios de contacto que se da entre los atacantes y las víctimas, que son como destinatarios desconocidos, errores de ortografía y gramática o cualquier señal que haga parecer a un correo o mensaje sospechoso. El siguiente ataque es el farming, que también es de tipo indirecto porque no va dirigido directamente al servidor, aunque dependiendo del método que se utilice, se puede considerar también como directo. Se trata de un ciberataque a usuarios desde un sitio web legítimo que ha sido vulnerado sin que ellos se den cuenta, y tiene el objetivo de capturar información también identificable de la víctima, credenciales o incluso instalar malware en los dispositivos de la víctima. Generalmente con este método se atacan sitios de financieros y para poder realizar fraudes económicos. El método que se considera directo es cuando se compromete al servidor DNS mediante la modificación de las resoluciones de dominio, mediante el proceso de resoluciones de dominio, dando como resultado que
los usuarios sean redirigidos a un sitio falso, aún escribiendo de forma correcta la URL. Y el método indirecto es mediante la instalación de malware en el ordenador, apoyado de otros ataques, ya sea phishing o que descarguen mm, algunos archivos infectados. De esta forma, el malware va a modificar el archivo localhost del sistema y así va a poder lograr que el usuario también se redirija al sitio web falso. El vector de ataque de este método son los malwares que se reciban, ya sea por correo o por el sitio infectado o archivos, y el compromiso a los servidores mediante la vulneración de este proceso de resolución de dominio. Las consecuencias que trae este método de ataque son pérdidas económicas, principalmente robos de identidad y bloqueo de acceso de cuentas bancarias, principalmente secuestro de archivos e infección del dispositivo con malware de los usuarios. Además, para las empresas puede traer consecuencias más críticas como daños a las reputaciones y multas por incumplimiento de normas de protección. Para prevenir esto, ser víctima de este ataque, se recomienda que se utilice un proveedor de servicios de Internet de confianza, un servidor DNS confiable, seguir sitios con HTTPS y mantener los archivos, las aplicaciones y antivirus actualizados. Además de evitar entrar a archivos o hipervínculos enviados por correos desconocidos. El siguiente método de ataque es el ataque de fuerza bruta, que se clasifica como ataque directo a un servidor o a otro sistema porque se basa mediante ensayo y error poder adivinar información sensible, ya sean credenciales de inicio de sesión, como por ejemplo, eh, para poder realizar una cantidad masiva de intentos aprovechando la potencia de sus ordenadores, herramientas automatizadas y listas filtradas, que se pueden obtener de algunos otros sitios que extraen contraseñas de usuarios. El vector de ataque de este método es la pantalla de inicio de sesión o cualquier punto donde se puedan introducir credenciales de usuarios. Este ataque trae un impacto como bloqueo de cuentas, robos de sistemas y algún compromiso al funcionamiento del sistema, daño en las reputaciones y en organizaciones trae pérdidas económicas muy importantes. Los mecanismos de defensa de este método son importantes implementarlos tanto en el lado del desarrollador como en el de los usuarios. Del lado del desarrollador, puede utilizar tasas de cifrado elevadas, salar el hash, limitar intentos excesivos de inicios de sesiones y obligar al usuario a utilizar métodos factor de autenticación de 2 pasos. Y para el usuario también es importante que se realice, que utilice contraseñas diferentes en todos los sitios que utiliza y que estas contraseñas tengan eh, una complejidad fuerte para que no pueda ser tan fácil adivinarla. El siguiente ataque es el CSRF, que es Cross-Site Request Forgery o falsificación de solicitud entre sitios, y se trata de un ataque indirecto porque se trata de enviar solicitudes a usuarios autenticados en un sitio para poder usar sus credenciales en una aplicación como usuarios legítimos y ejecutar alguna acción, ya sean transferencias o cambio de información. Em, para ejecutar estos ataques se siguen 2 pasos principalmente, que es, primero el atacante va a crear un exploit que ya sea mediante, si la aplicación trabaja por el método GET,
o por el método POST. Si usa GET, va a crear una URL con parámetros para poder realizar una acción. Y si utiliza POST, va a crear un formulario oculto que se envía usando las cookies del usuario. Después, el atacante va a requerir que el usuario cargue la URL o formulario ya que tenga la sesión iniciada. Es por eso que necesita que las sesiones estén activas. Cuando el usuario entra, su navegador envía la solicitud con todas sus credenciales válidas, con sus cookies, sus tokens, y la aplicación va a tomar la solicitud como de parte de él y no va a confiar en que la solicitó él. El vector de ataque es la falta de validación de parte del sistema de las solicitudes, porque puede entrar o por donde puedan entrar los links o formularios ocultos. Las consecuencias que trae este método son cambios de información, transferencias, bloqueo al acceso para los usuarios de las cuentas, es- pérdidas económicas, manipulación de información, entre otros. Y como mecanismo de defensa, se deben de utilizar tokens anti-CSRF, ya sea mediante patrón de token de autenticación o token de cookie de encabezado. Mediante el patrón de token de autenticación se incorpora el token en el formulario y mediante el token de cookie de encabezado se envía una cookie al navegador del visitante para que contenga un token aleatorio. Ahora los sniffers, que se tratan de un hardware o software que que este hardware se puede utilizar tanto para acciones legítimas como para acciones maliciosas y encargan de capturar, analizar y monitorear cualquier información, el tráfico de red y poder capturar información de este tráfico. Y se considera ataque indirecto porque no va a realizar ninguna acción, simplemente va a observar y capturarla. Funcionan mediante la configuración de su tarjeta de red en modo promiscuo. De esta forma, va a recibir paquetes de red, aunque no vengan dirigidos específicamente a su dispositivo. Y de cada paquete se pueden extraer información como direcciones o credenciales, cookies, incluso mensajes o datos de formulario. En este método, si la información no está cifrada, si la red no es cifrada y viaja en texto plano, es más fácil para el atacante, va a poder leer la información. Por eso es importante que sea una red cifrada. El vector de ataque es como tal el tráfico de la red y se puede colocar en redes Wi-Fi, redes internas o en segmentos de red. Las consecuencias de este ataque son desde espionaje, robos de contraseñas y de cualquier información importante, interceptación de datos sensibles y incluso puede ejecutar otros ataques como man in the middle. Para prevenir ser atacado por este método, se debe de utilizar un cifrado fuerte en las redes, segmentar la red para poder limitar el tráfico y evitar utilizar redes Wi-Fi públicas, implementar VPN, configurar switches contra RP spoofing y limitar puertos que no sean utilizados. El siguiente método de ataque es doxing, que también es un ataque indirecto, porque se trata de dirigirse hacia una persona en particular, que se trata de revelar información de una persona una vez que recabó la información mediante diferentes medios. Puede ser desde información personal en Internet, perfiles de aplicaciones o hasta incluso en bases de datos gubernamentales que no tengan una privacidad fuerte. Además, también se pueden utilizar otros métodos de ataque como el sniffing y el phishing. Y el vector de ataque de este método es la información, cualquier información que esté expuesta de la víctima desde sus propios
sitios de redes sociales hasta en registros públicos o en sitios vulnerables. Este método de ataque trae principalmente cualquier daño personal como impacto, desde emocional, psicológico, incluso puede llegar a un acoso físico y amenazas de acuerdo a la información que se haya filtrado, así también como pueden ejercer extorsiones o manipulación hacia la víctima. Para este método es importante manejar una ciberseguridad en nuestros propios información, como en la parte que se puede controlar más fácilmente, como en redes sociales, mantener los perfiles privados o limitar la información privada que se coloca en esos sitios, sus contraseñas seguras, utilizar ya mediante otros medios protección de su dirección IP con una VPN, practicar ciberseguridad como con el uso de antivirus, entre otros. Además, también este, utilizar dos factores de autenticación y la privacidad principalmente. El siguiente ataque es el catfishing, que se trata de un ataque indirecto también, porque no vulnera ningún servicio, sino que más bien lo va a utilizar para poder cumplir sus objetivos. Este ataque se basa en crear una identidad falsa, utilizando una de alguien más o creando una totalmente nueva, que se utiliza para engañar a otros. Generalmente se hace en aplicaciones de citas o en alguna red social o en cualquier sitio que permita entablar conversaciones directas con personas para de esta manera poder generar un entorno de confianza o incluso de relaciones sentimentales. Una vez que logran obtener una relación fuerte con la víctima, el objetivo es aprovecharse de la confianza y de su manipulación para estafar a la víctima o para causar algún otro daño. El vector de ataque es la identidad falsa creada por el atacante en cualquier plataforma pública y las consecuencias que trae este método son emocionales principalmente, incluso pueden ser económicas por el abuso de confianza y extorsión por la información compartida de parte de la víctima. Y para poder prevenir este tipo de ataque es importante que se evite compartir información con perfiles desconocidos y poder detectar señales como inconsistencias en la información que revelan en sus perfiles, algunas evasiones para evitar como el uso de otros medios y también es importante mantener las cuentas privadas y no enviar ningún bien, ya sea dinero o ninguna información como muy privada, fotos o cualquier información personal para evitar ser estafado o manipulado. El siguiente método es el XSS o Cross-Site Scripting, que en español es ataque de scripting entre sitios. Este ataque se trata de un ataque directo porque inyecta scripts directamente en los sitios. Implica entonces la inyección de scripts de código en sitios generalmente código JavaScript y el navegador del usuario va a interpretar el código como parte del sitio confiable y lo va a ejecutar en el navegador del usuario. Existen diferentes tipos de XSS, que es el XSS almacenado, el reflejado y basado en DOM. El almacenado es cuando la información del usuario se va a almacenar en el servidor y luego se va a procesar en una página web. El reflejado es cuando la carga útil del atacante va a formar parte de la solicitud enviada al servidor y después se va a reflejar en la respuesta HTTP. Y el XSS basado en DOM
va a vulnerar de scripts que aparecen en DOM. Los vectores de ataque de este método son campos de formulario, parámetros de URL, comentarios, perfiles, cajas de búsqueda, en donde se pueden colocar estos scripts modificados. Las consecuencias de este método son redirecciones maliciosas a otros sitios, capturar pulsaciones de las teclas de los usuarios, obtener información de cookies, robar tokens de inicio de sesión de alguna aplicación e incluso infectar a la víctima con malware. Y como mecanismo de defensas para este método, se deben deshabilitar scripts innecesarios, no acceder a enlaces sospechosos y mantener actualizados softwares para disminuir las vulnerabilidades y además de utilizar antivirus. Así como también para partes de parte de los administradores de los sitios web, es importante que utilicen métodos de sanitización de HTML y la filtración de entradas. El siguiente método es la ingeniería social, que es un tipo de ataque indirecto porque va directamente al factor humano. Consiste en manipular a las personas para poder obtener información confidencial o lograr que descarguen algún malware y indagar más en sus dispositivos. Toma ventaja del error humano y funciona con tácticas de, de manipulación como pretender ser un sitio legítimo, inducir miedo y ejercer incluso autoridad. Y existen diferentes tipos como el phishing del que ya hablamos, SEO, tailgating, pretexting, quid pro quo, scareware y ataque de agujero o riego. El vector de ataque es cualquier medio por donde el atacante puede interactuar con la víctima y trae riesgos em, como la filtración de datos, este, robo de información, extorsiones, pérdida financiera y en organizaciones se incluyen además interrupciones operativas. Y como mecanismos de defensa, se recomienda implementar hábitos seguros de comunicación y en la gestión de las cuentas propias, hábitos seguros en el uso de la red y del uso de los dispositivos, así como utilizar formas de validación de identidad y autenticación multifactor. El siguiente ataque son el ataque DOS y DDoS, que son ataques de denegación de servicio y ataques de denegación de servicio distribuido. Estos se consideran ataques directos porque van dirigidos hacia un sistema para sobrecargarlo. Se tratan ataque de denegación de servicios de poder interrumpir el funcionamiento de un sistema saturándolo con tráfico o solicitudes para que deje de estar disponible para los usuarios de este sistema. Y el ataque de denegación de servicio distribuido funciona de la misma manera. La diferencia es que proviene de múltiples equipos coordinados, normalmente de una botnet, que es un conjunto de equipos ya configurados para poder realizar estos ataques. Funciona de diferentes formas, como ya sea enviando fragmentos de datos de protocolo a una red, de protocolo de Internet a una red, enviar múltiples solicitudes de conexión al servidor y entregar paquetes alterados a una red. También pueden sobrecargar el ancho de múltiples solicitudes de conexión al servidor, sobrecargar el ancho de múltiples solicitudes de conexión y también el ancho de banda se puede sobrecargar con un volumen alto de solicitudes y apunta principalmente a la capa de aplicación a las 7 del modelo OSI. Y los vectores de ataque de este método incluyen inundaciones de protocolo, ataques volumétricos y de la capa de aplicación. Las consecuencias que trae este ataque son la interrupción de los servicios y
como consecuencia de esto, daños materiales, riesgos de reputación para las organizaciones y aunado a todo esto, pérdidas económicas por la pérdida de clientes, además de que se pueden crear ataques extendidos que eh, vayan a interrumpir más las operaciones del sistema. Y algunas prácticas de defensa para este ataque es monitorear la red, crear planes de protección, identificar sistemas críticos y aprovisionar el ancho de banda, aprovisionar un ancho de banda adicional para evitar la sobrecarga de este. El siguiente ataque es SQL Injection, que es un ataque directo y se trata de insertar comandos SQL para manipular una base de datos. Este método de ataque se puede realizar en cualquier sitio o aplicación que maneje una base de datos de SQL y funciona según la forma de acceso a los datos. Y hay tres categorías principales que son SQL Injection de banda, que es cuando se lanza y se recuperan resultados desde un mismo canal. SQLi ciega, que se usan patrones de respuesta y de comportamiento, y SQLi fuera de banda, que no utilizan el mismo canal para respuestas y ataques. El vector de ataque de este método es cualquier punto donde se pueda enviar una consulta SQL en validaciones débiles. El impacto que puede traer este método de ataque son la modificación de datos, el robo, el acceso a la información, la recuperación de la información sensible y de datos confidenciales. Y además de que el atacante puede ejercer como un rol de administrador en el sistema, como un acceso de administrador. Como mecanismo de defensa, se recomienda utilizar herramientas como sentencias, procedimientos almacenados, validar entradas, utilizar firewalls de aplicaciones, limitar los privilegios los, de las entradas, mantener actualizado el software y aplicar parches de seguridad, así como tener una buena configuración de errores. Y como conclusión tenemos que cada uno de los métodos tiene diferentes mecanismos de acción, sin embargo, todos traen las mismas consecuencias y tienen el mismo objetivo, que es vulnerar sistemas o a usuarios directamente. Em, y es importante que los usuarios se mantengan informados de las nuevas formas de ataque, de cómo funcionan, de formas de prevenir estos ataques con concientización de de proteger sus datos privados y de utilizar aplicaciones como antivirus y servicios confiables. Entonces, eso sería todo y muchas gracias.